El lago estaba en completa calma esa mañana. Los rayos del sol iluminaban la superficie, haciendo que pareciera un espejo líquido que reflejaba el cielo. En la mansión de los del Valle, todo parecía fluir con la rutina de siempre. Jardineros trabajando, empleados atendiendo los quehaceres y el pequeño Nicolás, de apenas 7 años, corriendo por los jardines con una energía imparable. Nadie sospechaba que ese día marcaría un antes y un después en la vida de todos, especialmente en la de una joven niñera llamada Elena, cuya historia estaba destinada a cambiarlo todo. Antes de seguir con esta historia, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos llenos de emoción e inspiración como este. Elena había llegado a la mansión hacía solo 6 meses. Era una chica humilde, nacida en un barrio sencillo a las afueras de la ciudad. Su madre trabajaba como costurera y su padre había fallecido cuando ella era pequeña. Desde siempre, Elena había entendido lo que significaba esforzarse por cada oportunidad. Cuando le ofrecieron ser niñera en la casa de los del Valle, aceptó sin pensarlo 2 veces, aunque eso significara largas horas de trabajo y lidiar con la estricta señora Isabel, la esposa del millonario. A pesar de las exigencias, Elena sentía un cariño genuino por Nicolás. El niño, acostumbrado a la frialdad de los adultos de su entorno, encontró en ella una amiga y una figura casi maternal. Pasaban horas juntos, jugando, leyendo o inventando historias que llenaban de risas los pasillos de la mansión. Nadie entendía cómo esa niñera sencilla había logrado ganarse la confianza de un niño tan rebelde, pero la verdad era simple. Elena lo trataba con amor sincero, no como una responsabilidad más. Ese día en particular, la familia del Valle organizaba una comida al aire libre. Amigos influyentes y empresarios rodeaban al señor Eduardo, el patriarca, un hombre de negocios que había construido un imperio desde cero y ahora disfrutaba de su fortuna con cierto aire de arrogancia. Para él, las apariencias lo eran todo, y aunque valoraba la seguridad de su familia, confiaba demasiado en que nada podría salir mal en su propiedad. Mientras los adultos conversaban animadamente, Nicolás, aburrido de escuchar términos financieros y comentarios que no entendía, se alejó hacia el lago. Elena, atenta como siempre, lo siguió a cierta distancia, sin querer interrumpir la independencia que el niño tanto defendía. Lo observaba jugar con un barquito de madera que él mismo había tallado en secreto, empujándolo con un palo para hacerlo navegar sobre la orilla. Todo parecía bajo control, hasta que un paso en falso cambió todo. Nicolás tropezó con una raíz escondida en la hierba, y en un instante, su cuerpo cayó directo al agua. El golpe fue tan repentino que apenas logró gritar. El barquito se hundió junto con él, y las burbujas fueron lo único que quedó visible en la superficie. Elena soltó un grito desesperado y corrió hacia el lago. No dudó ni un segundo. Se lanzó al agua sin pensar en su propia seguridad. Aunque no era una gran nadadora, había aprendido lo básico en un viejo estanque de su barrio, y ahora esos recuerdos se transformaban en la única esperanza para salvar al niño. La escena llamó la atención de algunos invitados, que corrieron alarmados hacia la orilla. El señor Eduardo, al ver a su hijo desaparecido en el agua, palideció como nunca antes. Su mundo, construido sobre riquezas y negocios, se desmoronaba en cuestión de segundos. Sin embargo, mientras todos gritaban y se quedaban paralizados, Elena se hundía una y otra vez buscando a Nicolás. El agua era oscura y pesada, dificultando la visibilidad. Elena pataleaba con fuerza, abriendo los ojos bajo el agua, hasta que logró ver la silueta del niño atrapado entre unas ramas sumergidas. Con un esfuerzo desesperado, lo sujetó por la cintura y tiró con todas sus fuerzas hasta liberarlo. Nicolás estaba inconsciente, su pequeño cuerpo inmóvil entre sus brazos. Emergió a la superficie jadeando, sosteniéndolo con una mano mientras nadaba con la otra. La orilla parecía lejana, pero la determinación de Elena era más fuerte que el cansancio. Cada brazada era un reto contra el miedo, contra el tiempo y contra las probabilidades. Finalmente, alcanzó tierra firme,
donde varios empleados corrieron a ayudarla a sacar al niño. Eduardo cayó de rodillas al ver a su hijo tendido en el suelo. Por un momento, todo quedó en silencio, roto solo por los sollozos de Isabel, que no podía creer lo que estaba viendo. El millonario, desesperado, gritaba por un médico mientras Elena, empapada y temblando, iniciaba maniobras de reanimación que había aprendido en un curso básico en la secundaria. Presionó el pecho del niño con firmeza, una y otra vez, hasta que finalmente Nicolás expulsó agua y comenzó a toser. El sonido fue como un milagro. La vida había regresado al pequeño gracias al valor y la rapidez de su niñera. Los invitados, que hasta ese momento observaban en silencio, comenzaron a aplaudir y a lanzar exclamaciones de alivio. Eduardo, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo con fuerza. Luego levantó la mirada hacia Elena, como si la viera por primera vez. No era la empleada invisible que servía en la casa. Number era la joven que había arriesgado su vida sin pensarlo para salvar lo más valioso que tenía, su hijo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta impactante historia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de Elena? Después del incidente, Nicolás fue trasladado rápidamente a un hospital cercano. La conmoción en la mansión del Valle era total. Los invitados aún no podían creer lo que había ocurrido. Mientras los médicos revisaban al niño, Elena permanecía a su lado, temblando de frío y adrenalina, pero con una calma interna que nadie podía explicar. Sabía que cada minuto contaba, y no dejaba de hablarle al pequeño, susurrando palabras que parecían calmarlo incluso antes de que abriera los ojos. Eduardo y su esposa Isabel llegaron segundos después, con el corazón en la garganta. Nunca antes habían visto a su hijo tan vulnerable, y la perspectiva de que algo peor pudiera haber ocurrido los golpeaba con fuerza. Eduardo, por primera vez en su vida, sintió un miedo profundo y genuino que no tenía nada que ver con negocios o pérdidas financieras. Era miedo por la vida de su hijo. Los médicos informaron que Nicolás había tragado una cantidad significativa de agua y que necesitaba observación durante varias horas. La rapidez con que Elena había actuado había salvado su vida. Cualquier retraso habría tenido consecuencias fatales. Isabel, con lágrimas en los ojos, abrazó a Elena mientras Eduardo, aún en estado de shock, permanecía en silencio. Fue la niñera la que calmó a todos, sosteniendo la mano del niño y murmurándole historias hasta que Nicolás finalmente abrió los ojos y sonrió débilmente. Durante los días siguientes, la familia del Valle empezó a reevaluar lo que realmente significaba la seguridad y el cuidado. Eduardo, acostumbrado a controlar todo a través del dinero y la influencia, comprendió que no todas las soluciones podían comprarse. Había aprendido, de manera brutal pero clara, que el valor y la acción desinteresada no tienen precio. Elena no era una empleada cualquiera, era la persona que había intervenido en el momento justo, arriesgando su vida sin pensar en recompensas ni reconocimientos. Con el tiempo, Nicolás se recuperó por completo. Cada sonrisa, cada carcajada, cada juego en el jardín, era una prueba viva del heroísmo de Elena. La familia, y especialmente Eduardo, empezó a verla con nuevos ojos. Comenzó a incluirla en decisiones relacionadas con el bienestar de su hijo y poco a poco, en la administración de tareas relacionadas con los niños de la familia. Su voz empezó a ser escuchada y su opinión respetada, algo que nunca había imaginado cuando fue contratada solo para supervisar y cuidar a un niño travieso. La noticia del rescate se filtró, inevitablemente, a la prensa local. La historia de la niñera humilde que había salvado al hijo de un millonario recorrió titulares y redes sociales. Sin embargo, Eduardo insistió en que Elena no buscara atención pública. La protegió de entrevistas y focos mediáticos, asegurándose de que su heroísmo permaneciera limpio de intereses o publicidad. Para él, la verdadera lección era interna. Había aprendido sobre responsabilidad, humildad y la importancia de actuar con rapidez y sin esperar reconocimiento. Además, el incidente provocó un cambio profundo en la manera en que la familia del Valle
veía su propio entorno laboral. Los empleados que antes habían sido ignorados o tratados con distancia empezaron a recibir más consideración. Eduardo creó protocolos de seguridad más estrictos, no solo para sus hijos, sino para todos los que trabajaban en su propiedad. Comprendió que la riqueza y la influencia no sustituyen la atención y la compasión humana. Para Elena, la experiencia también marcó un antes y un después. Su valentía le abrió oportunidades dentro de la familia y en otros proyectos de cuidado infantil y social que Eduardo comenzó a financiar. Aunque nunca buscó recompensas económicas, Eduardo la recompensó generosamente, asegurando que pudiera continuar con su vida y educación sin preocupaciones. Sin embargo, lo más importante para Elena era algo intangible. Había demostrado que incluso una persona humilde podía marcar la diferencia y salvar vidas con determinación y corazón. Meses después, la relación entre Eduardo y Elena se consolidó en un respeto mutuo profundo. Él la consultaba sobre cómo mejorar el entorno de Nicolás y otros niños de la familia, mientras ella compartía ideas y estrategias que aprendió en su barrio y con su experiencia cotidiana. La dinámica había cambiado completamente. Ya no era solo empleada, sino una figura esencial para el bienestar de la familia. El impacto también llegó a Nicolás. El niño, consciente de lo que Elena había hecho por él, desarrolló un cariño y respeto inquebrantables. Aunque seguía siendo un niño con travesuras habituales, cada vez que veía a Elena sentía una gratitud que trascendía las palabras. Para él no era solo su niñera, era la heroína que lo había salvado de la muerte y le había enseñado que el valor no depende de la posición social, sino de la acción. Años después, la historia se contaba entre familiares y amigos cercanos de manera casi legendaria. No se trataba solo de un rescate, sino de un acto que cambió la perspectiva de un millonario sobre la vida, la familia y la humanidad. Eduardo, que durante décadas había vivido confiando en su fortuna para resolver problemas, entendió que el verdadero poder reside en la compasión, la valentía y la acción desinteresada. Elena continuó trabajando con la familia, pero también inició programas para ayudar a niños en riesgo en su propio barrio, inspirada por la experiencia vivida con Nicolás. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo un solo acto puede generar una cadena de cambios que afecta a muchas personas, desde la familia más rica hasta los niños más vulnerables de la ciudad. Cada año, el aniversario del rescate se celebraba discretamente dentro de la familia del Valle. Nicolás le entregaba un dibujo a Elena, recordándole el día en que ella había decidido arriesgarlo todo por salvarlo. Para todos los involucrados, aquel día no fue solo un susto ni una noticia de prensa. Fue un recordatorio de la importancia de los actos de amor, coraje y compromiso. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos increíbles como este.